Bueno, estamos desarrollando este video con el fin de explicarles el sensor MAX 30102. Mi nombre es Wilson Pérez y la idea es que pongan mucha atención de cómo se configura, cuáles son sus partes y cómo funciona y cómo lo van a aplicar a su proyecto. A continuación, vamos a explicar qué es el MAX 30102. Entonces, esta definición es muy general. Recuerden que todo lo que yo voy a decir aquí es general porque ustedes deben hacer la investigación profunda de toda la parte médica y de la parte electrónica del sensor. Es un módulo biosensor integrado de oxímetro, de pulso y monitor de frecuencia cardíaca. Integra un LED rojo y un LED infrarrojo. También tiene fotodetector, dispositivo óptico y circuitos electrónicos de bajo ruido con supresión a la luz ambiental. O sea, tiene varios dispositivos y es pequeñito. Ya vamos a ver. Las dimensiones, 15.4 milímetros por 20.3 milímetros. Y en el momento de que ya tiene los pines, el ancho es de 1, el peso es de 1.80 gramos. Es muy liviano para los proyectos que vamos a hacer. Aquí podemos ver estas dimensiones para que cuando ustedes van a desarrollar su proyecto lo tengan en cuenta. Hay unas especificaciones técnicas que son muy importantes. Hay un voltaje de operación de 5 voltios DC, pero es mejor que le conecten, digamos, 3.3 voltios. Yo lo trabajo así, aunque le pueden conectar 5 voltios si funciona, pero para evitar cualquier daño, porque son muy sensibles, y es mejor trabajar con 3.3 voltios que tiene la SP32 de 30 pines, aunque él tiene un regulador de voltaje, ¿sí?, de 3.3 voltios y de 1.8 voltios en placa. Y también le piden conectar ese voltaje si lo desean ustedes trabajar externamente. Este sensor MAX 30-102 todo bien integrado y las dimensiones en las cuales se mueven esos LEDs son 660 nanómetros a 880 nanómetros. Filtro de luz entre 50 y 60 Hz y ADC, que es, digamos, la conversión análogo digital en la cual nosotros estamos trabajando. Si ustedes no se acuerdan, vean el video de señales. Allí explico todo lo que es la resolución hasta 16 bits, que serían, para que ustedes recuerden, trabajamos, por ejemplo, 10 bits, 11 bits, 12 bits, hasta 16 bits, que es el máximo, que sería 56.000. Recuerden que va 1024, 2048, 4096 y va multiplicándose. Eso lo explico y es la resolución o cantidad de datos que se pueden tomar en una señal. Bueno, tengan en cuenta la temperatura de trabajo, menos 40 grados centígrados hasta 85 grados centígrados, o sea que se puede aplicar en diferentes partes de la ciudad y de ciudades en Colombia. Dimensiones, ya lo había dicho, y trabaja por conexión I2C. Entonces, vamos a continuar. Este sería el montaje, ¿sí? Prácticamente el SP32 tiene un puerto I2C en los pines 21 y 22. Y la conexión es de 3 voltios al BIN y de tierra al GND. Si lo van a conectar con la fuente, como lo he estado solicitando, tengan mucho cuidado porque pues esto tiene una corriente mayor, pero la fuente nos va a ayudar si la conectan de forma correcta. Entonces, aquí vemos la fuente, tiene un dispositivo que permite, aquí donde estoy colocando el mouse, tener salida de 3.3 voltios si le cambiamos este jumper que está aquí. Mire que aquí yo lo puedo apagar o lo puedo pasar a 5 voltios. Y al otro lado lo puedo dejar en 5 voltios o 3.3 voltios, donde les quede mejor. Yo por lo general les aconsejo que en un lado dejen 3.3 voltios y en el otro 5 voltios, como están viendo en la figura. Eso les va a evitar de que se vayan a mezclar los voltajes o se vayan a equivocar, y márquenlos para que cuando el momento de conectar el sensor o digamos algunos dispositivos o actuadores que van a activar no se mezclen con el oxímetro. Recuerden que hay dos
placas de 30 pines y de 38 pines. Al igual, solo tienen un I2C cada una de las placas. Bueno, esa placa o dead kit que se llama, está compuesta por el chip, está compuesta por el módulo, está compuesta por la PCB. Al unir todo eso, pues tienen ustedes la placa o el dead kit que estamos trabajando. Recuerden que nosotros vamos a empezar a tener que tener muy claro las partes de esta SP32, porque cuando yo les diga opriman el boot, ¿cuál es el boot? Tengan en cuenta que no se caliente el chip. Miremos los pines de salida. Entonces, por eso quiero hacerle un repaso. Recuerden que está la placa base, está la antena por la cual a veces nos conectamos a Wi-Fi o Bluetooth. Este es el chip con el cual trabajamos. Recuerde que hay unos que son dual core o single core, entonces eso también lo explico en otro video. La antena Bluetooth y Wi-Fi, pues ya conocen ahí. Tenemos los conectores de entrada y salida. Todos estos que están aquí, inclusive el BPM y BIN, también lo podemos trabajar. Sobre todo a este lado tenemos los canales ADC1, eso lo expliqué en una sesión. Aquí tenemos, pues para los de 38 pines o 30 pines es igual. Botón de encendido, ¿sí? O de, digamos, de enable, cuando ya esté conectado para resetear. También tenemos aquí el chip por el cual nos permite la comunicación UART. Tenemos un micro USB por el cual conectamos al computador para descargar el firmware y el programa. Botón de reinicio. Este es importante. Recuerden que cuando yo les diga oprima el botón de reinicio, sosténganlo. ¿Para qué? Para grabar el firmware del programa, para quemarlo prácticamente. Transmisión serial. Por aquí en algunos sensores vamos a trabajar lo que es transmisión serial. Tiene RX y TX0 y RX y TX1 dependiendo de la placa que tengan. Tiene un regulador aquí de voltaje. Entonces, eso ayuda también a controlar esos circuitos electrónicos muy sensibles. Y todos estos puertos que vamos a trabajar para los actuadores. Tierra. Tiene una tierra y otra tierra por este lado. Tiene dos tierras que pueden conectar. Listo. Recuerden que tienen que estar bajando el pin out dependiendo si tienen de 38 pines o 30 pines y dependiendo de esta nomenclatura. Para casi todas las placas, el SCL y el SDA, que es la comunicación I2C, siempre ¿no? En el 22. ¿Sí? Para este ejercicio, como vamos a utilizar una OLED, el 21 y el 22 lo vamos a dejar para la OLED de forma, digamos, directa, como viene la SP32. Y para el oxímetro vamos a utilizar el soft I2C, o sea que virtualmente o lógicamente lo vamos a hacer para abrirle cualquier pin de conexión. Aquí les recuerdo que tiene que tener al momento de conectar la SP32 al computador por medio del cable USB y el micro USB de la placa, debe reconocer el puerto. Por lo general siempre es el COM3. Si no les aparece aquí en administrador de dispositivos y miran la parte de puertos COM y les aparece un triángulo, deben descargar este controlador que se llama el CP210X, que también lo voy a dejar en la descripción del video. ¿Sí? Entonces ahí le da administrador de dispositivos, conectar la placa, le dan clic puerto con y debe estar conectado, así como lo ven acá. Luego de eso, abren Tony, le dan ejecutar, elegir intérprete, luego se van a MicroPython, SP32, la placa que vamos a trabajar, le dan que abra aquí para conectar el puerto con y subir el bin, el firmware que vamos a cargar para que pueda funcionar. Luego de eso se van a la página de MicroPython. Este proceso ya lo hemos hecho varias veces y lo hemos explicado. Sin embargo, lo recalco rápidamente. Aquí en Download o en Descargas está la última versión. En este momento que estoy grabando este video está la 1.19. ¿Listo? Y después, si algún problema les aparece, pues hay una documentación. Ya les voy a dar la página. En este caso, ustedes pueden ver que aquí está la versión. Dependiendo, no vayan a bajar la 1.17 o la 1.18, que algunas de esas tienen algunos errores para el código que voy a explicar. Bajan la 1.19 hacia adelante. Y
Cuando ya esté conectado y esté cargado el firmware, les debe aparecer esta palabra boot, ¿sí? O sea que ya cargó. Y aquí las tres flechitas naranjas que están, o digamos como magenta, puede ser este color en la parte de abajo, que es el RPL de Python. O sea que esto ya me asegura que descargó. Esta es la página de Spreadsheet. Aquí está la documentación de los problemas. Cuando les salga un problema en Tony, lo copian y lo pegan aquí en la parte de documentación y aquí le puede decir dónde están los posibles errores en el caso de carga del firmware. Bueno, en lo que corresponde al MAX 30102, es un sensor el cual nos va a servir para conectar a la SP32 y programarlo en Python. Tiene estos 4 pines que están acá, ¿sí? Y los vamos a conectar a 3.3 voltios. BIN y GNX Ground tierra a la tarjeta SP32. Y SDA y SDL, este es el reloj y este sería como el, el tipo de, el que me va a hacer la transmisión de datos, lo vamos a conectar al 20 y 21, 21 y 22, perdón. Listo. Aquí vemos que si quieren en placa sería 1.8 voltios. Estos no los vamos a conectar por ahora. Bueno, recuerden que el funcionamiento es el siguiente. Yo tengo el dedo, lo tengo que tener limpio, lo pongo sobre el MAX 30102. Cuando yo pongo el dedo sobre el MAX, ahí tiene una pequeña placa que tiene un orificio muy pequeño por el cual va a dejar pasar las luces. Esto tiene un emisor de infrarrojo y tiene un fotodiodo PIN de alta velocidad. Esto lo que hace es que traspasan la piel y tiene una reacción con la sangre y por eso tiene que estar limpio y sin esmalte el dedo. Luego esas señales las recoge, rebotan, se recogen en un convertidor análogo digital y las volvemos binarias para el tratamiento de datos que vamos a hacer acá. Recuerden mirar el manual o el datasheet. Aquí vemos cómo está la comunicación I2C, SSL y SDA conectados y aquí vemos cómo están conectados los infrarrojos, ¿sí? Y los LEDs y todo el funcionamiento del oscilador que tiene internamente. Bueno, en el funcionamiento, ustedes tienen que tener claro dos cosas. Tienen que buscar el método de disolución de la luz. Pues allí ustedes van a medir el pulso y la saturación de oxígeno en la sangre. Y digamos que mediante el uso de tejido humano se hace para causar diferente transmitancia. Entonces busquen esa palabra que es la transmitancia de luz. Y eso se mide cuando late digamos, el corazón o digamos el vaso sanguíneo y esos movimientos. También hay que mirar cuál es la fuente de luz. Digamos, eso lo dicen los expertos, que es un tubo polar de iluminación de longitud de onda específico. Eso ayuda, ¿no? Selectivo para oxihemoglobina, que es el HbO2. Entonces van a buscar a profundidad esos datos para poder entender el código. Y hemoglobina, que es el Hb en sangre arterial. Entonces, como ven aquí la gráfica, tenemos el HbO2 y el Hb. Y cuando hay oxígeno o cuando no hay oxígeno, se puede leer esa saturación en sangre o no. Y de eso se trata, pues digamos, estas mediciones. Entonces, recuerden, busquen la transmitancia. Digamos que esa transmitancia convierte en señal eléctrica, se convierte prácticamente con este dispositivo. Y el volumen de esa pulsación arterial cambia digamos, la transmitancia de la luz. En este momento, la luz es reflejada por el tejido del cuerpo, ¿sí? Digamos, eso es una conversión fotoeléctrica que hace. Y esa señal, digamos, se convierte en una parte eléctrica y allí la podemos amplificar y tratar. Eso es lo que hace la electrónica. Entonces, hay unos datos médicos. Les voy a dejar unos documentos interesantes, pero tiene que tener en cuenta que es, por ejemplo, este tipo de SaO2, que vemos que es la saturación arterial del oxígeno. Si usted está en una ciudad, dependiendo de la altitud, cambie estos datos. O sea que el código que yo les dejo base, hay un valor
X, pero ustedes tienen que adecuarlo y, digamos, aprender sobre el tema y empezar a aplicarlo y explicarlo también. Bueno, hay una resolución y un convenio que encontré del ministerio, que es este convenio 519 de 2015, que es un documento PDF que nos da información sobre este tipo de hipoxemia o el SPO2, que lo vamos a trabajar en una parte de los códigos, y dependiendo de esa altura del mar, cómo afecta a los porcentajes. Pues si no tienen esos datos claros, pues no van a poder organizar el código. También hay unas tablas que encontré en ese documento donde nos muestran factores que afectan la medición. Entonces, ojo con eso, que si tiene esmaltes el dedo, que si tiene hipocratismo digital, que si tiene el SPO2, o sea, esa saturación de pronto menor de 80%, pues no les va a servir. Y miren esta tabla detalladamente y el documento para mirar al momento de medir, tener todos estos factores pendientes. Bueno, vamos a ir a Tony a mostrarles el funcionamiento del código. Entonces, yo abro Tony y cuando yo tengo Tony, que es el que ya tengo conectada mi placa porque ya apareció el boot, como les decía, cuando aparece aquí el boot es porque ya está conectada la placa. Ya he hecho el proceso que les acabé de explicar. En este momento necesita ese Max varios módulos. Entre esos está, por ejemplo, el Max 102 y le van a dar clic derecho y lo van a subir. Aquí vamos a mirar que está subiendo el Max 102. Listo, ya subió. Cuando pase a este lado es porque ya está en la memoria del dispositivo. Estos son los de mi equipo. Vamos a subir el SSD 1306, que es el de la OLED, por si ustedes quieren mostrarlo en la OLED. Subir. Digamos que el código que les voy a presentar ya está integrado. Si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar todos los datos que les acaba de decir médicos, hay que subir este que dice Circular Buffer, que es otro módulo que se creó. Subir. Ya subieron los tres. También hay una parte de Telegram. Si ustedes ya hicieron las prácticas de Telegram para poder manejarlas desde el bot y preguntar desde el bot cómo está la saturación, por ejemplo, si la van a hacer hacia un paciente que tenga un familiar lejano, lo pueden integrar. Y el módulo de Telegram para manejar pues, el bot de Telegram también. Esos dos. Entonces, como ven, estamos subiendo 2, 4, 5 módulos. Y donde está el código principal, el main, que fue el que se creó. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, el Max 130-102, el módulo. Al abrir ese módulo, vamos a poder observar que está diseñado para el funcionamiento interno de todos los dispositivos que tiene. Aquí vemos todo lo que es la codificación hexadecimal que necesita. Y si siguen bajando, el módulo es bastante extenso y tiene clases. En el capítulo de Python veíamos cómo desarrollar un módulo y las clases. Entonces, mire que esta clase se llama Sensor Data y tiene varios métodos, pero también tiene otras clases, como el Max 30-102. Tengan presente esta parte, ¿no? Aquí vemos que tiene una función constructor, ya está diseñada con todos sus self, ¿cierto? Tiene otros métodos, por ejemplo, este setup. Vamos a buscar por aquí uno de los métodos que utilizamos. Tiene un método que es del, getinit2, enable a full, disable. Digamos, estos ya están funcionando, que es lo que desarrollamos ahí en el curso. Vamos a seguir bajando. Tiene que dice uno soft reset, uno que dice shutdown, wake up, y como ustedes ven, son muchos métodos que tiene este módulo. ¿Sí? Nosotros no vamos a trabajarlos todos, pero sí necesitamos este módulo para que cuando vayamos a trabajar ciertas cosas lo tengamos. Bueno, voy a cerrarlo. Tenemos aquí otro módulo que se llama el Circular Buffer. Aquí tenemos lo mismo. Una clase y debajo de las clases tenemos
el módulo constructor, ¿cierto? Y los métodos que van a trabajar. Len, recuerden que cuando vimos cadenas, ¿para qué era de pronto len? ¿Sí? Hay que mirar esa parte. Si es empty, append, entonces mire que está pod, clear, podhead, y estos métodos los vimos en clase y muchos más. Voy a cerrar este circular buffer. Ok. Y tenemos el de la OLED SSD 1306. Entonces, aquí vemos que ese módulo también tiene su clase, tiene su función constructor y aquí abajo pues tiene sus métodos para apagar, para encender, para invertir, para mostrar. Este lo estamos utilizando mucho en el código, el show, ¿cierto? Para mostrar en pantalla. Entonces, esta tareita les queda para que ustedes vayan mirando todos estos métodos que tienen y cómo los pueden aplicar. Aquí hay que mirar la documentación de Python, de MicroPython directamente. Voy a cerrar este. Tenemos el de Telegram. Este también lo trabajamos por aparte cuando manejábamos el bot. Y aquí está la clase, que es Telebot, y también tiene todo lo que vimos. ¿Cómo se muestra? OLED.text, y ya habíamos dicho que esto es X y Y en una pantalla OLED SSD 1306 de 128 por 64, que es la pequeñita que trabajamos que se explicó. Aquí vemos el método conectar cuando conectamos a la red Wi-Fi, también lo vimos por separado, y tenemos los decoradores y pues digamos los handlers que nos van a recibir el dato. Si yo le coloco on, off desde, desde el celular, pues me va a hacer las acciones que están acá. Esta práctica también está ahí. Si no la recuerdan, está ahí en el canal donde dice bot de Telegram. Voy a cerrar esto. Y este es el módulo de Telegram para que maneje todo lo que es el bot de Telegram. Pues no es más. Ahora, yo tengo el main principal y yo he creado un módulo que se llama pulsómetro. Y en este pulsómetro está pues unas clases que necesitamos para conectar. Entonces, como ustedes ven aquí, en este que dice muestra, se le colocó, por ejemplo, a este método muestra. Vamos a conectar a nivel de software el, el oxímetro en el pin 19 y en el pin 23. ¿Listo? Y con este scan IOC les va a salir, si no está bien conectado, les va a salir no se ha encontrado. Si chequea y el dispositivo no es el 30-102 sino otro, le va a decir que no corresponde pues a este Max, a este, digamos, programa. Y si está bien todo, le va a decir que el sensor está conectado y reconocido. Y se va a encender un bombillito rojo en el Max 30-102. Aquí vemos que hay una parte de configuración predeterminada, ¿sí? Ya aquí estamos utilizando el objeto sensor y los métodos. ¿Para qué? Para darle ese rango que necesita. Y aquí viene lo primero. Nosotros estamos tomando el dato. Le damos sensor, que es el objeto, punto read temperature, ¿cierto? Que es el método que tienen allá en el módulo, para que lea la temperatura. Recuerden que ese Max tiene también un sensor de temperatura interno. Y lo vamos a guardar en la variable dato 3. Pero para sacar este dato 3 de el módulo pulsómetro, estamos creando una que se llama cell.dato3 y que va a hacer que lo que se guarde en dato 3 se va a guardar acá en cell.dato3. Y ese dato 3 lo vamos a colocar aquí en la función constructor arriba para poderlo sacar cuando yo llame pulso, para sacar los datos de este módulo. Bueno, vamos a seguir bajando. En esta parte está lo que es temperatura. Aquí dice iniciando adquisición de datos del, LED red, o sea, del infrarrojo y del red, como un mensajito. Y acá hay un tiempo. Y hacemos este while, este bucle, donde le decimos sensor.check, o sea, que chequee si todo está bien, ¿sí?
y hacemos el condicional, que si sensor está disponible, o sea, la lectura del rojo, ¿sí? Que le haga el método POT, que le vaya adhiriendo sus datos, ¿se acuerdan? Y aquí hacemos una conversión. Resulta que aquí vamos a leer el sensor rojo y el infrarrojo, ¿sí? Pero voy a crear una variable que se llama factor de conversión. Aquí es donde yo le digo que los datos ustedes los tienen que colocar. Yo le puse 60. Entonces, la resolución que tiene este sensor que tengo es de 17.500 al momento de medir, la máxima. Si yo quiero que me cambie esa resolución de 17.500, yo tengo que ponerle aquí el máximo que tengo. Entonces, si la saturación mía es 80, va a convertir esa resolución de 17.500 a 80. Por eso hago esta conversión, ¿sí? Y hace la división del total. O sea que cuando llegue a 17.500, que sería el máximo, me va a mostrar 80 o me va a mostrar 100. Esa es la tarea que les dejo para que ustedes miren cuál sería, eh, digamos, el BPM. Este es el dato que me da, el primer dato que me va a botar. Cuando yo tengo factor de conversión, le digo aquí que lo que lea en el LED rojo lo multiplique por este dato que yo estoy convirtiendo, que es la resolución, y lo guarde en dato. Y ese dato le pongo set.datos y lo saco arriba. Miren, entonces ya tenemos dato 3, dato 2 y dato 1 aquí. Prácticamente estos son los 3 datos que yo voy a sacar. Entonces, vuelvo y explico. Datos, dato 2 y dato 3. Son las 3 variables que yo inicialicé arriba con 0 para poder sacarlas. Y aquí viene la primera. Este sería el dato 3. O sea que me va a sacar temperatura. Aquí viene la segunda. Cuando yo hago set datos, digo que lo que esté en dato, en la variable dato, me la guarde en datos. Me va a sacar el BPM, el dato. Y viene la tercera, que sería el dato 2, que le digo que lo que lea en el infrarrojo lo multiplique por la conversión que hice arriba y me va a sacar el dato 2 en self dato 2, que va a ser el SP02, o sea, arriba. ¿Sí? Entonces, ojo con esa conversión, depende. Y aquí hay una condicional de frecuencia, que esto sí lo tiene que dejar así para el módulo, aquí no se cambia nada. Y de aquí para abajo es lo de la pantalla, entonces creamos aquí un método de pantalla. Cuando yo quisiera llamar la pantalla, le pongo pantalla. ¿Listo? Y la pantalla, como es de 128 por 64, la misma que trabajamos, la OLED, entonces aquí la vamos a trabajar por I2C y esta sí la vamos a conectar al pin 22 y al pin 21. Y si miren que cuando yo trabajo el I2C ya no le pongo el soft. Yo le puse soft al del oxímetro arriba porque necesitamos dos conectores I2C. Entonces este sería el de la OLED de aquí para abajo. Y la función, digamos aquí, la función que yo voy a llamar se llama pantalla. Y de aquí para abajo está la función de cómo se busca en la ruta la imagen. Esto ya lo hicimos por aparte. Y cómo se carga en la pantalla. Y cómo se visualiza los datos en la OLED. Un mensaje, después se borra, aquí se muestra, se apaga la pantalla y empieza a mostrar los datos. Si ustedes quieren recordar, ahí en el canal está la clase que se llama OLED con imagen y OLED con datos. Listo, y no es más. Ya está integrado todo lo que hemos visto. Este es el módulo. Ahora, yo cierro este pulsómetro, que se llama pulsómetro. Eh, voy a cerrar solo este. Voy a cerrar, sí, cerrar. Voy a dar que desea guardar los archivos antes cerrados. Le voy a decir que no, porque yo lo tenía ahí. Y lo voy a subir al SP32. Le doy subir. Listo. Y ya quedaron 6 módulos. 2, 4, 6. Ya claro, teniendo en cuenta que tiene el outlet, teniendo en cuenta que tiene un bot de Telegram, teniendo en cuenta que se le hizo un módulo pulsómetros bien organizado y quedó el main principal. Y desde aquí estoy llamando el pulsómetro, o sea, el módulo. También del pulsómetro estoy llamando la clase pulso que estábamos mostrando y estoy llamando el machine, pues que es el que trabaja la SP32.
y estoy importando el timer porque lo necesito. ¿Por qué coloco un temporizador y una función de desborde acá? Porque tengo dos en el pulsómetro. Voy a abrirlo de nuevo, qué pena. Tengo dos while. Mire, cuando yo bajo tengo un while acá y aquí abajo tengo otro while. ¿Qué pasa? Si yo no hago ese timer y esa función desborde, se me va a quedar en este while de arriba y no me va a dejar ver en pantalla. Entonces, cuando yo hago esta función de temporizar acá, de hacer el desborde, esto es como un menú que muestra unas rayitas y le digo que me llame los datos. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que saqué 3 datos? Entonces yo los llamo OLED, que es la, digamos, ahí la clase, ¿cierto? Mire, OLED, que se llama ya punto datos, ¿dónde está? Y le digo que si es menor a 30 y que si OLED C, punto datos, 2 es mayor o igual a 31 o OLED, punto datos, 3 es mayor o igual a 100 o a 10, que diga, entonces que me imprima en este placeholder. Ya ustedes saben que cada dato viene eh, a cada placeholder que está acá. Y mire que me va a salir los datos. Este va a ser BPM, este es SP02 y este va a ser temperatura. Y acá hay un print de 40 asteriscos como para separar esos datos. Y este lo que hace es que temporiza por 1 milisegundo para el primer ciclo y dejas pasar el segundo ciclo, ¿sí? Lo desborda y empieza a trabajar la pantalla. Entonces, como es un segundo, para este dato un segundo y después muestra en la pantalla y después bota el dato de acá arriba y después muestra en la pantalla. Entonces, para llamar es, esas clases, pues yo le pongo OLED, ¿sí? O sea, creo el objeto OLED C y le coloco pulso, que es la clase, y lo llamo OLED.muestra, donde yo tengo los datos. Entonces vamos a correrlo, le vamos a dar play acá y dice que conectado. Entonces, mire, me empezó a botar los datos. Me está diciendo que en este momento hay BPM 0.44, SPO2 0.53 y temperatura 26 grados centígrados. Esto hay que cuadrarlo porque el factor de conversión yo lo dejé como en 60 o 70 o 80. Eso ahorita lo miramos. Ahora, si yo le pongo el dedo encima del oxímetro que lo tengo conectado, voy a esperar y miren los datos que empiezan a cambiar. Ahí está. Esperemos porque cada dato me lo está dando en cierto tiempo. Miremos a ver si van cambiando. Está en 48 el BPM, está en 37 el SPO2 y miremos, a ver, siempre se demora porque hay un tiempo en lectura de datos y ya empezó a variar el porcentaje. ¿Cómo van a hacer ustedes para cuadrar esos porcentajes? Pues leyendo la parte documental, mire que ya subió, digamos que cambia un poquito. Van a abrir en donde dice pulsómetro. Bueno, le voy a dar aquí stop. Vamos a abrir el que está en pulsómetro. Listo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar dónde está el factor de conversión. Entonces yo le voy a decir que ya no va a ser 60, sino por ejemplo que me llegue máximo la saturación, digamos que es 90. ¿Sí? Y aquí que no se me demore 8 para cada dato, 8 segundos, sino que se me demore, por ejemplo, 2 segundos, que me los muestre cada 2 segundos también el SP para que ustedes vean el cambio, no 8 segundos en cada uno. Y listo, digamos que el resto ya está. Le damos guardar. Listo, está guardando. Lo guardan acá, en esta. No se vayan a confundir porque a veces lo tienen en el equipo. Le dan guardar y guarda acá. No, hay que abrir el que está en el módulo, cambiar el del módulo y para que funcione. Lo cierro, me voy al main y voy a correr el main. Y miremos, reconociendo, configurando y empezó. Ya va en 0.88, mire, 27, subió un poquito la temperatura. Ya va aquí en BPM 72, mire, le puse el dedo. Voy a dejarlo ahí, ya va más rápido, ya se pueden ver los cambios. Ya llegó a 72.
Vamos a mirar. 73 está subiendo. Ahí tengo el dedo, se demora. Hay que esperar a que empiece a mirar. Cada parpadeo es que está dando un dato cada 2 segundos. Tiene que estar bien limpio el dedo sobre la luz. Ya aquí supuestamente está en 70 y aquí está en 56% y aquí está en 27. Entonces, esa es la tarea, que ustedes interpreten los datos. Ya está el programa funcionando. Les voy a dejar todos estos 2, 4, 6 módulos y el main principal eh, en la descripción del video y ustedes empiezan a analizar según lo que vieron en el curso y cómo cuadran los datos del oxímetro. Ya es sencillo. Bueno, entonces esperemos que este video les haya ayudado.